Vamos a dar inicio al desarrollo de las clases de introducción a la psicología. Para esta ocasión nos vamos a adentrar a la cuestión de la caracterización psicológica de la personalidad y vamos a ver la propuesta de análisis. Si ustedes nos han venido siguiendo con respecto a las ideas que hemos ido desarrollando a lo largo de todos estos días, con pros y con contras, con dificultades, pero las hemos desarrollado. Hasta este momento estamos adentrándonos prácticamente a un análisis o a una caracterización de la personalidad a partir de los postulados del materialismo dialéctico. En esta ocasión vamos a ver, ya hemos visto la cuestión del análisis de la teoría de los dos factores, y ahora lo que va a hacer Petrovsky es hacer un análisis de ella, plantear por qué esta es errónea y sentar las bases de lo que más adelante pues vamos a tener como las fuentes de la actividad. Vamos a iniciar diciendo que la propuesta de análisis de la estructura de la personalidad desde la psicología rusa. No se puede negar que la personalidad humana, cuya esencia, según las palabras de Karl Marx, es el conjunto de las relaciones sociales. Recuerden ustedes que dos textos fundamentales para comprender las ideas que nosotros estamos desarrollando son El Capital de Karl Marx y un texto del propio Karl Marx que se llama Tesis contra Feuerbach, así se llama, las tesis contra Feuerbach. En estas tesis son 11, me parece que en la séptima tesis él va a plantear, les pediría que luego ustedes hagan la lectura correspondiente sobre las tesis contra Feuerbach. En una de las tesis que Marx plantea contra Feuerbach, porque lo está acusando de ser demasiado idealista y burgués a Feuerbach. Entonces, Karl Marx plantea de que precisamente dice las cuestiones o la personalidad humana, dice, se desarrolla mediante las relaciones sociales que se dan en una serie de lucha de clases sociales. Entonces él dice, realmente, esto lo que estoy diciendo es Karl Marx, son ideas de Karl Marx. Karl Marx dice que realmente lo que hay en la persona, es decir, para formarme como persona, dice, no lo puedo hacer de manera aislada y no lo puedo hacer de manera ideal. Karl Marx dice, yo no puedo negar el hecho de que junto a mí hay otros proletarios trabajando y luchando por conseguir una parte de la justicia social. Entonces dice él, no puedo negar el hecho que hay otros proletarios junto a mí. Pero dice Karl Marx, tampoco puedo negar el hecho de que en ese proletariado también hay una burguesía que lo oprime. Yo no puedo negar que la burguesía tiene los medios de producción y no puedo negar que yo lo único que tengo es mi fuerza de trabajo, que es lo único que le puedo vender. Entonces dice Karl Marx, en estas relaciones muy desiguales, por cierto, que se están dando en una sociedad determinada, en la que la burguesía lo oprime y en la que el proletariado está vendiendo su fuerza de trabajo, y esas son, dice, relaciones sociales. Entonces, dice Marx, estas relaciones, todo lo que suceda en esas relaciones sociales está influyendo directamente, aunque él dice personalidad humana, nosotros sabemos que está influyendo en el mundo psicológico, en el mundo interno de la persona. Es decir, como yo me relacioné con, llamémoslo así, con el patrón, con mis otros compañeros, todo eso yo lo estoy en un proceso de interiorización llevándolo a mi mundo psicológico. Y en ese mundo psicológico se están configurando muchos de los procesos psicológicos básicos y superiores que nosotros ya hemos estudiado. Es decir, el cómo yo me relacione es decir, en esa información que me está llegando a mi mente, yo estoy configurando también mis propios procesos psicológicos, es decir, mis procesos sensitivos, mis procesos perceptivos. A veces, compañeros, cometemos en psicología
incluso muchas de las relaciones sociales, mis procesos perceptivos de pensamiento, en algunas ocasiones los medios de comunicación social, que son propiedad de la gran burguesía, crean las condiciones para pensar en algunas ocasiones de que yo tengo mis propios pensamientos, es decir, nos lanzan la idea de piense por usted mismo, pero cuando ellos están diciendo piense por usted mismo, es porque están creando las condiciones necesarias para que usted piense realmente como ellos quieren que piensen. ¿Me explico? Es decir, la manipulación de la información, la manipulación de los estímulos que nos llegan a nosotros buscan precisamente, compañeros, reconfigurar nuestros procesos psicológicos. Y El Salvador siempre ha sido el conejillo de India en el que se experimentan todas estas cuestiones. No digo de que en los otros países centroamericanos no se haga, pero El Salvador casi siempre ha pasado por ese proceso de experimentación de la forma de manipulación mediática de lo que sucede en nuestra realidad salvadoreña, ¿no? Y está siempre de fondo lo que Marx está diciendo. Recuerden, conjunto de relaciones sociales, al final termina formando una personalidad humana. Es muy lamentable, por ejemplo, en nuestro país hay un despelote total, yo lo llamo así, o sea, el país está patas arriba, realmente uno en este momento no sabe quién realmente es el que manda y dirige este país. Y alguien podría objetarme y decir, pero eso no tiene nada que ver, ¿no?, con introducción a la psicología y no tiene nada que ver con la personalidad. Claro que tiene que ver, porque al final también son relaciones sociales las que se están estableciendo, ¿no? Los anuncios que usted ve en su televisor, en su Facebook, en sus redes sociales, son también relaciones sociales, aunque de manera virtual están ejerciendo una influencia sobre usted. Y quiérase o no, recuerden, la gota de tanto caer en la piedra termina siendo un hueco. Es decir, la gota de toda la información manipulada le va a terminar a usted haciendo un meollo en su cerebro. Esto si usted no tiene la capacidad de analizar esa cuestión. Pero luego dice, al mismo tiempo no se puede negar que todo ser humano conserva en sí la huella de su organización natural biológica. Aunque Petrovsky y los compañeros escritores o investigadores o científicos, como usted les quiera llamar, están estableciendo en nuestras primeras dos líneas que el conjunto de las relaciones sociales, pues básicamente son la esencia de la personalidad humana, no es que estemos negando la parte de la organización natural y biológica, sino que al contrario, dice, no, es incluso anticientífico que nosotros neguemos esa huella de nuestra organización natural y biológica. Lógicamente, nosotros necesitamos de los procesos biológicos y naturales que tenemos. Nosotros necesitamos reproducirnos, necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos hacer nuestras necesidades básicas. Se hace gracias a los procesos de organización propios y biológicos que nosotros poseemos, que está en el sistema límbico, que está en el cerebelo, que está en el tallo cerebral. Es decir, todo aquello que pasa a convertirse en nuestro cerebro primitivo realmente no va a desaparecer y no va a dejar de realizar alguna que otra influencia sobre nuestras conductas. Sobre esto ustedes lo han estudiado de manera más profunda y de manera más amplia en fundamentos, ¿no? Allí ustedes han estudiado cómo este sistema primario, si le queremos llamar, sobre este cerebro primitivo, ustedes ya lo han estudiado en sus diferentes estructuras y las funciones que estas estructuras también tienen en la persona. Por lo tanto, aunque el estudio o la propuesta de análisis de la psicología rusa se va a centrar en el conjunto de las relaciones sociales, no quiere decir que le va a dar todo el poder de interpretación, si le queremos llamar así, a esas relaciones sociales, sino que también va a tomar en cuenta la parte natural y biológica. ¿Cuál es el problema que Petrovsky encuentra
dentro de la teoría multifactorial de la personalidad, o más bien en la teoría que nosotros habíamos propuesto en las clases anteriores de los dos factores. Entonces, Petrovsky, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? El problema radica para Petrovsky en cómo vamos a entender la interrelación de los factores biológico y social, y que esto es un serio problema epistemológico y teórico dentro del estudio de la psicología. ¿Por qué es un problema? La semana pasada y creo a inicios de esta semana les insistí que del libro de la profesora Susan Cloninger ustedes debían de leer el capítulo que se refiere a el psicoanálisis. Y solo vamos a tomar el psicoanálisis como ejemplo, porque ustedes ya llevan, el otro año van a estudiar personalidad social e individual, y ahí se van a centrar en todas las otras escuelas. Pero para ejemplo, porque es el mismo que utiliza Petrovsky en el libro, vamos a leernos al señor Sigmund Freud. ¿Por qué? Dice, es que el problema es, dice Sigmund Freud, que él lo llama psicología burguesa, la llama Petrovsky. Entonces él dice, el problema es, dice, que se han centrado en uno solo de los factores, dice, y no han querido entender o interpretar la interrelación que existe entre los factores biológico y social, porque el análisis que las demás escuelas han realizado es, digámoslo así, muy parcial. Porque si ustedes se fijan, si es que hicieron la lectura de Sigmund Freud, realmente él se está centrando en el factor biológico. Y aunque hay cierta, digamos, intento de poner elementos sociales en el análisis psicoanalítico, no lo hay. De fondo, todo está remitido a la cuestión biológica. Y así, si ustedes analicen otras escuelas psicológicas, digamos, la más característica por el otro factor sería el conductismo. Porque el conductismo va más en una cuestión, bueno, ni siquiera el conductismo realmente ni siquiera el conductismo es social, porque realmente se va a remitir a procesos biológicos de estimulación y de condicionamiento. La pregunta sigue en pie, ¿no? Y quizás no es una pregunta que se haya superado en la actualidad. Realmente siguen existiendo muchos teóricos, muchos psicólogos que se centran en algunos de estos factores para hacer su propio proceso de análisis. Petrovsky se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué la teoría de los dos factores entonces es errónea? La que nosotros vimos y analizamos en las clases anteriores. Primero, dice Petrovsky, porque es mecanicista. Nunca lo olviden, por favor, esto va a ser pregunta parcial. Porque es mecanicista. Al contraponer lo social y lo biológico, el medio y la organización biológica, es decir, lo exopsíquico y lo endopsíquico, y que por lo tanto, dice Petrovsky, resulta infructuosa y no aporta nada a la comprensión de la estructura de la personalidad. ¿Por qué es mecanicista? ¿No? Ese es el primer gran error de la teoría de los dos factores. Porque dice, bueno, de manera mecánica, dice, esta es la interpretación que estamos haciendo, ¿ok? Esta es mi explicación. ¿Por qué si nosotros hemos entendido, digamos, lo que aporta el factor social a la personalidad? ¿Por qué si he comprendido, si he estudiado el factor biológico, entonces, ¿por qué entonces explico la personalidad solo desde uno de los factores? Y esto es ser mecanicista, es decir, de manera mecánica. Sí, vamos a ver, ¿recuerdan ustedes cuando aprendieron a andar en bicicleta? Ok, todos recordamos cuando aprendimos a andar en bicicleta. Todos nosotros aprendimos a guardar el equilibrio y a utilizar los pedales. Entonces, luego que dominábamos a guardar el equilibrio y a utilizar los pedales de manera mecánica,
sin andar pensando tanto, nosotros tomamos la bicicleta, nos sentamos en la bicicleta y nos vamos. Eso es ser mecanicista. ¿Me explico? Es decir, el término de ser mecánico no es que sea una cuestión errónea en su totalidad. Es errónea cuando este mismo concepto se utiliza en psicología. Cuando usted dice o cuando usted comprende, como yo ya sé utilizar toda la parte teórica del factor social, y como Petrovsky está diciendo que la esencia de la personalidad son las relaciones sociales porque Karl Marx así lo ha establecido, bueno, entonces puedo explicar la personalidad humana desde estos postulados. Y de hecho, parecería lógico, bebé, entonces parecería lógico, ¿no?, que se pueda explicar la personalidad humana desde el factor social de las relaciones sociales, de las influencias de los medios de comunicación, de las influencias de las manipulaciones, pero esto es ser mecanicista. No por el hecho de que yo domine un solo factor significa que voy a explicar la personalidad humana desde ese factor. Y entonces luego estoy contraponiéndolos lo uno a lo otro, ¿no? Alguien podría decir, no, es que la personalidad humana no se puede explicar a partir del factor social porque hay que tomar en cuenta elementos biológicos. Y esto ya es una contraposición, ¿ok? Ya van a ustedes a ver a dónde vamos a ir aterrizando. Luego, el segundo error dice que reconociendo el papel de lo biológico y social en la estructura de la personalidad, no es posible, basándose únicamente en esto, contraponer lo biológico y lo social en la personalidad humana. El segundo error, obviamente, está centrado en el primero, que el primero es el error de ser mecanicista. Luego dice Petrovsky, es que yo no puedo, dice, el segundo error de la teoría de los dos factores es errónea porque yo no puedo, dice, a partir de que he reconocido todos los elementos que aportan a la personalidad humana, la cuestión biológica y la cuestión social, en la estructura de esa persona, no puedo contraponerlos. Es decir, yo no puedo comenzar a explicar la personalidad humana a partir de estar diciendo, es que hay elementos sociales en la personalidad humana, ¿no?, que yo debo de tomar en cuenta y que no tienen nada que ver con la cuestión biológica. Es decir, esta dinámica de contraposición en la explicación de la personalidad humana es un error. Recuerden ustedes que estamos analizando esto desde postulados del materialismo dialéctico. Es decir, aquí hay una dialéctica. Recuerdan ustedes que iniciamos nuevamente con aquellas leyes de la dialéctica, con aquellos principios. ¿Recuerdan ustedes? Ok, porque ya los vamos a analizar nuevamente cuando nos vayamos a la discusión. Es decir, en esta parte yo debo de tener claro esos elementos de, por ejemplo, la ley de la unidad, ¿no? O puedo también poner, estos son básicamente los dos errores que Petrovsky propone. Empezamos las preguntas, si hay dudas.